Muy buen día a todos nuestros visualizadores en sus hogares, su universidad. Hoy día partimos nuevamente con un capítulo enfocado al caso Matute Jones. Hoy día con un invitado muy especial, nuestro director de escuela, Luis Cortés. Muy buen día. ¿Cómo está Matías? Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se generen estos espacios, así que cuente con el apoyo absoluto de este director, de la decanatura en general. Nos pone muy contentos, ¿cierto?, que se puedan crear esta instancia, que sigan manteniendo y a su vez también invitar a todo nuestro cuerpo, en este caso estudiantil, a, a generar, ¿cierto?, este tipo de instancias, que se creen nuevas instancias porque es importante. Esto es hacer universidad. Exactamente, profesor. ¿Qué le parece que analicemos algunos hechos que faltaron del caso Matute Jones? El caso Matute, imagínense, el caso Matute fue el año 1999, si no me equivoco. En mi caso yo tenía 11 años de edad, así que, claro, a ver, no, tenía, a ver, 13 años de edad, así imagínense, yo era, era un niño, ¿cierto?, en esa época, cuando se da a conocer este caso. Precisamente se abarca el primer aspecto, que es la desaparición de, de Jorge Matute, y lo que, cierto, no deja de ser interesante y a su vez también llama la atención el periodo, cierto, el cual se mantiene esta investigación, la arista judicial, cierto, que ello lo envuelve, y a su vez también la arista periodística. Em, Siendo muy honesto, se generó una gran cobertura respecto a este caso. Es un caso conocido, ¿cierto? Eh, y que llama profundamente la atención de que eh, no se hayan encontrado los responsables precisamente de este crimen, un homicidio en sí. Exactamente. Así vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué le parece cómo ha evolucionado este caso durante estos 20 años que ha pasado ya desde su aparición, desde su posiblemente muerte por homicidio? Han pasado casi décadas. ¿Qué le parece cómo se ha conservado este caso? Es complejo el tema porque eh, precisamente uno como abogado, ¿cierto? Como profesor, eh, uno entiende que una vez que se comete, ¿cierto?, algún tipo de delito, eh, cree entender que las instituciones deben funcionar, se debe respetar lo que es un debido proceso. Eh, Insisto, ¿cierto?, se deben efectuar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, y lamentablemente aquí nos damos cuenta de que hubo ciertos temas eh, que, que no se pudieron resolver. Los responsables, bueno, se determinarán con el tiempo, pero claro, te llama profundamente la atención de que sea uno de los casos en los que no se hayan determinado o no se haya podido descubrir cuáles fueron los responsables de este homicidio. Llama profundamente la atención también el número de jueces que siguieron precisamente uno con la causa, por lo que uno ha ido entendiendo, reconociendo las declaraciones, cierto, que se prestaron, las contradicciones de las mismas, la modificación de los medios de prueba, eventualmente, cierto, la alteración de esto. Te hace pensar precisamente uno, las diligencias que se pudiesen haber efectuado o las diligencias que derechamente no se realizaron. eh, Uno, insisto, uno tiene que entender primero los responsables precisamente de esto, y lo segundo es que el sistema jurídico en sí es permeable en atención precisamente a que haya quedado, cierto, este caso inconcluso, si lo queremos ver así. Exactamente, casi impune, diríamos. A pesar de que se culparon a algunas personas por solamente un juicio social y también la presión mediática. Ahora, claro, también qué interesante lo que usted menciona, porque aquí nos debemos nosotros confundir una arista importante
es la presión mediática que existe, presión, ¿cierto?, que claramente no debe afectar a lo que son los eslabones de nuestra justicia. A su vez también cómo se comenta, cómo se menciona y cómo se expone la sociedad del caso. Porque me parece que, y qué buen punto el que damos, porque nosotros, y esto es para tanto para los abogados como las personas que estamos estudiando o los futuros abogados, debemos comprender que existen aquí dos aristas. Una arista que es netamente judicial, que conlleva precisamente una investigación, medios de prueba, eventuales imputados, etcétera. Y por otra parte, lo que no nos debe confundir es lo que la prensa, ¿cierto?, o los medios de comunicación exponen, ¿cierto?, a la ciudadanía. Es por ello, ¿cierto?, que hay una línea muy delgada entre lo que es la investigación como tal y los medios de comunicación, y la repercusión que los medios de comunicación dan precisamente a un caso, como a su vez también lo que es objetivo y lo que es real, que es el debido proceso, que, sigo insistiendo, son dos puntos que lamentablemente chocan, pero desde un punto de vista social, pero que también debemos entender que debe existir claramente una independencia. Y cuando los medios de comunicación eventualmente puedan ver afectada, incluso precisamente una investigación o la reserva de estas investigaciones, se hace mucho más complejo, ¿cierto?, efectuar un trabajo, si lo queremos ver así, diligente. Me parece que la semana pasada un estudiante de periodismo me consultaba respecto de los medios de comunicación, cómo podrían estos, ¿cierto?, afectar o no a algún tipo de investigación que se esté llevando a cabo cuando existen medios de prueba que se muestran a la luz pública. ¿Qué pasa con la privacidad precisamente de esta investigación? ¿Qué pasa con el eventual prejuzgamiento que existe por parte de la ciudadanía? Y a su vez también cómo lo deben tomar o cómo lo toman los involucrados. Ojo con eso, que también no deja de ser interesante. Los medios de comunicación son importantes, sí, porque claro, te muestran ciertas aristas o ciertos puntos que la ciudadanía, ¿cierto?, eventualmente, ¿cierto?, no tenga acceso, pero a mi criterio, ¿cierto?, es bastante delicado cuando el aparato jurídico y la institución se pueda ver, ¿cierto?, afectada precisamente por el cómo los medios eventualmente puedan abarcar algún caso, como el caso Matute-John u otros casos, ¿cierto?, que también, ¿cierto?, se podrían ver complicados. Hay una pregunta muy interesante dentro de aquello. ¿Hay algún límite para los medios? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque me parece que, no sé si usted está al tanto, pero en algún momento se creó una ley que la llamaba Ley Mordaza, que hoy en día también, ¿cierto?, nuevamente se puso en la palestra como una Ley Mordaza número 2, que en definitiva estaría limitando, en este caso, los medios de comunicación respecto a la información que estos, ¿cierto?, pudiesen aportar a la ciudadanía. Ahora, es interesante. ¿Y por qué interesante? Porque nosotros debemos entender que los medios de comunicación están para eso, están para eventualmente transparentar o entregar precisamente un tipo de información. Uno quiere, ¿cierto?, que esta información sea entregada a la ciudadanía desde el punto de vista objetivo, pero la pregunta, ¿cierto?, que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, es ¿cuál es el límite de esto? A mi criterio hay un límite que es fundamental, que son los derechos que son catalogados como de carácter sensible, que puedan ser derechos que puedan afectar precisamente la honra, puedan afectar la dignidad de la persona. Y ahí, ¿cierto?, el punto, a mí, que debe tener relevancia, a su vez también debe entenderse como una limitante precisamente a la investigación. Hay investigaciones que se desarrollan y que muchas veces son los medios de comunicación los que publican precisamente dichos casos. Uno de estos, por ejemplo, el caso Monsalve, que la ciudadanía se pone en conocimiento de esto precisamente por los medios. Entonces, el tema, ¿cierto?, al que uno quiere apuntar o entender es, ya, por una parte,
es cierto, los medios de comunicación están para eso, para informar, para transparentar. Pero por otra parte también existe un plano investigativo y determinar, ¿cierto?, si la comunicación que nosotros estamos entregando efectivamente puede o no, o eventualmente pueda o no, afectar a la investigación que se está realizando. Y ahí está el límite. Y el límite, ¿cierto?, dice relación con, a ver, momento, mi calidad es de imputado. Aquí no existe una condena que en definitiva yo tenga que arrastrar y que eventualmente, ¿cierto?, deba cumplir. Es por ello que es delicado el punto, ¿cierto?, que usted me indica, porque me invita a reflexionar de cuáles son los límites de los medios respecto, ¿cierto?, a los casos cuando se está llevando, insisto, una investigación. Porque, ¿qué pasa si el medio de comunicación utiliza precisamente los elementos investigativos, expone las declaraciones? ¿Y qué sucede en el caso de que el imputado efectivamente no sea declarado culpable o condenado, sino sea inocente? Ahí claramente existe un daño, porque precisamente se expone dicha información. La persona, ¿cierto?, que entiende o escucha, ya tendrá o viene de inmediato, ¿cierto?, el prejuzgamiento previo a una sentencia. Entonces, que no deja de ser interesante lo que usted me plantea, porque ¿cuáles son estos límites de información? A eso tenemos que apuntar. Exactamente, porque también, usted lo mencionó, hay derechos que son personales, el de la honra, el de la vida privada. Uh-huh. Pero también tenemos una contravención que es el artículo que está en la Constitución, la libre información, expresión. Entonces también hay un choque un poco legal dentro de aquello. Claro, o sea, ahí existe una coalición de derechos, ¿cierto? Y en definitiva tendríamos que determinar cuál es más importante o relevante. A mi criterio está el derecho a la intimidad, la privacidad, la honra de la persona, por sobre cualquier otra cosa. Entonces, ahí también el rol que juegan los medios, para no caer en populismo o en amarillismo, es determinar cuáles son esos límites. Y no deja de ser interesante, porque sigo insistiendo, una persona puede ser formalizada, pero debemos entender, ¿cierto?, cuál es el carácter de la formalización. Claro, va a tener una calidad de imputado, que eventualmente, ¿cierto?, puede haber participado o no, o puede haber sido autor o no en un delito determinado. Pero estamos hablando, ¿cierto?, de otro principio que es fundamental, que es el principio de inocencia. Entonces, aquí claramente, ¿cierto?, y vuelvo a lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado respecto precisamente, uno, del punto de los medios de comunicación, de la información que se entrega y de la calidad que se está entregando. Porque se entiende, ¿cierto?, que esta información que se entrega tiene que ser objetiva, sin ningún tipo de sesgo ideológico, político, etcétera. Porque también debemos entender que hay un principio de inocencia, hay un principio de privacidad, honra, hay un concepto de dignidad, ¿cierto?, que está aparejado con ello. Y el cómo utilizamos, ¿cierto?, esa información, porque, insisto, la información se entrega. El tema, ¿cierto?, que nosotros debemos comprender o entender la forma en cómo ésta se está aportando, ¿cierto?, a la ciudadanía. Mientras no existe una sentencia que condene, existe un principio claramente de inocencia, pero también, por otra parte, hay una exposición. Hay una exposición a una carpeta eventualmente investigativa que pueda conllevar datos que son de carácter sensible. Entonces, no deja de ser interesante. A mí, en lo personal, creo yo que existe un límite que precisamente los derechos, ¿cierto?, precisamente uno, el derecho humano en sí. Es más, dice, imagínense, el artículo 1 de la Constitución dice que las personas nacemos libres, iguales, en dignidad y derechos. En dignidad. Y cómo, ¿cierto?, este primer artículo de la Constitución, que si lo queremos ver así, el artículo 1 es claro al indicar que existe
una pirámide donde el escalón está la persona, segundo está el concepto de familia, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tercero estos grupos intermedios. Pero, ¿cómo nosotros, cierto, resguardamos esa dignidad? Entonces, claro, nos deja de ser interesante la pregunta, en definitiva, cierto, a mí, insisto, a mi criterio, son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana por el solo hecho de ser persona. Entonces ahí hay que tener mucho ojo, uno, el tema investigativo, lo que la gente debe saber, pero a su vez también debemos entender que existe un mínimo minimorum, que son precisamente esta libertad, la dignidad, la igualdad, el prejuzgamiento, ¿cierto? Porque aquí claramente existe una sanción de carácter social. Y qué difícil, ¿cierto?, llevar a cabo y cargar con esa sanción, independiente o no, de lo que nosotros pensemos o creamos. Porque uno puede adoptar una actitud, creemos o no creemos lo que dice, pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Y esto yo siempre lo arrastro. O, por ejemplo, nosotros hoy en día también lo podemos ver, las famosas funas, ¿cierto?, por internet al momento. Hay que tener ahí también un límite, que es difícil cargarlo, porque existe una acusación probablemente tal, quizá desde el punto de vista de la información de los medios, quizá no existe una acusación, pero te entrega ciertos elementos y de acuerdo a cómo esto se presente. Por eso yo siento, para mí es importante, ¿cierto?, establecer cuáles son estos límites. En otros puntos vayamos a la lista procesal. ¿Cómo funcionaba anteriormente el sistema del juzgado del crimen? Bueno, lo que pasa es que aquí también tenemos que comprender y entender que pasamos de un sistema que es acusatorio, porque, ojo, las figuras, ¿cierto?, que nosotros hoy en día reconocemos como la figura, ¿cierto?, de la fiscalía, porque también eso es importante, la fiscalía debe investigar tanto lo que eventualmente, ¿cierto?, nos pueda llevar a una acusación, como a su vez también se debe apuntar, ¿cierto?, a una eventual inocencia por parte de este presunto imputado. Eso no lo debemos nosotros olvidar. Y es por ello, ¿cierto?, que caemos, e insisto, que caemos en la demagogia o en el populismo, más que todo el populismo, de entender de que persona imputada, persona condenada. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, yo sigo insistiendo en lo mismo. Con el nuevo sistema, ¿cierto?, que hoy en día existe, que ya no es tan nuevo, podemos entender que claramente existen ciertos tópicos y ciertas responsabilidades por cada institución para en definitiva esclarecer los casos o llevar a cabo, ¿cierto?, una investigación debida. Es así, ¿cierto?, como lo veo. Y es por eso también que, insisto, existen ciertos choques, pero la pregunta es cómo nosotros, ¿cierto?, nos vamos a encargar para mostrar como medio de comunicación, y lamentablemente yo no soy periodista, pero esa es, ¿cierto?, una buena pregunta, ¿cierto?, que se le pueda generar a un periodista, a un estudiante, ¿cierto?, la forma en cómo nosotros vamos a aportar la investigación, ¿cierto?, a la sociedad para evitar precisamente un prejuzgamiento. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista investigativo, y me parece que, bueno, lo estábamos conversando de forma previa, las causas, ¿cierto?, que en definitiva se sobreseen, por ejemplo, o en las causas en que los imputados, ¿cierto?, han sido absueltos precisamente por las investigaciones que se llevan a cabo, o las malas investigaciones, o derechamente las investigaciones que no se hicieron. Entonces, es un tema. Y precisamente, ¿cierto?, hoy en día estamos envueltos precisamente en este aborigen, por un aborigen de carácter social. Todos los acusados son culpables y todos deben ser condenados. Me parece que la sociedad está, ¿cierto?, en esa búsqueda, en esa cacería de brujas.
usted es imputado, usted es culpable, usted es... Al momento. Respetemos precisamente los procesos. Veamos qué ocurre con esta investigación, no podemos prejuzgar. Pero claro, es una labor que, insisto, una labor totalmente independiente que, claro, los medios de comunicación tienen es más, existe esa libertad de prensa, sí. Y volvemos, ¿cierto?, a la primera pregunta, ¿cuáles son los límites de esta libertad de prensa? Es que igualmente es lamentable. Hoy en día estamos observando que, dado a la prensa, están haciendo la figura de la justicia social. Los apremios que está haciendo la sociedad a los posibles delincuentes, el juzgamiento previo, linchar incluso. Y es aquello donde también genera una problemática. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no tengo las herramientas suficientes para poder entender el porqué, ¿cierto?, de esta reacción. Quizás los factores son múltiples, puede existir quizás que la sociedad hoy en día se encuentra huérfana de la aplicación de justicia. Puede ser, cierto, una reacción a entender que las instituciones no están cumpliendo, cierto, con lo suyo. Los factores son, quizás los factores puedan ser cientos, miles, cierto. Insisto, yo no soy un experto en dicha materia, no soy un sociólogo para que te pueda, cierto, dar una respuesta certera. Pero sí lo que uno puede entender que existe un descontento. Un descontento de entender quizás que precisamente los organismos que están llamados a resguardar, quizás la gente pueda entender que esto no está funcionando. Y al no estar funcionando, ¿cierto?, la ciudadanía quiere entender que la única opción que tienen para buscar ese concepto de justicia es mediante la autotutela, ¿cierto? El buscar o el querer justicia por nuestras propias manos, que en mi caso, cierto, no lo comparto, entendiendo, cierto, que existen instituciones que están para ello. De lo contrario entonces cerremos los tribunales y volvamos, cierto, al ojo por ojo. Entonces insisto, no tengo una respuesta del descontento. Esa es una respuesta que te la podría entregar una persona, cierto, experta en el estudio, cierto, de estos fenómenos sociales, pero dice mucho, quizás dice mucho, con el sentimiento de orfandad que siente la sociedad, insisto, respecto a hechos que ellos sienten que son totalmente injustos y que ellos creen entender que no existe una respuesta por parte de la institución, que eso ya es grave. Y viendo esto desde otra perspectiva, vamos al punto del tribunal. Al ver que quizás la gente lo considera muy poco efectivo, ese abandono de justicia, debería reformarse. Bueno, es que también ese es otro punto. O sea, no sé si esto eventualmente nos lleve a querer, cierto, reformarlo todo. Yo creo que aquí yo creo que, y sigo insistiendo, yo no tengo la respuesta respecto del cuál es la solución al problema desde el punto de vista que la gente, qué es lo que siente, cree, de acuerdo a lo que está ocurriendo o está pasando. Lo que sí uno puede entender que las instituciones están funcionando. Ahora, el que nosotros estemos conforme o de acuerdo con las condenas o, cierto, las sanciones que éstas se apliquen ya tampoco pasan por nosotros. Aquí pasa por un tema precisamente de el trabajo que hace Fiscalía desde el punto de vista de la investigación. Aquí también tiene mucho que ver la Defensoría desde el punto de vista de las garantías, cierto, que estos deben resguardar, y precisamente la evaluación de un magistrado. Con la evaluación de un magistrado se tiene que resolver y fallar de acuerdo a los antecedentes que éste tenga a la vista. Entonces, si tú me dices cuál es o sea, primero, uno, cuáles son los responsables, y dos, si tuviésemos que reformar todo, no creo que esa sea la solución. Yo creo que, o sea, a mi parecer, cierto, a mi criterio, creo entender de que el sistema, cierto, fue diseñado, pero yo creo que hoy en día el sistema se está viendo sobrepasado.
ya, pero no veo que aquí hayan buenos o malos, para que se entienda, sino más bien yo creo que aquí se debiese efectuar quizá una revisión, entender cierto el fenómeno y me parece también que uno siempre lo comenta con los alumnos, lamentablemente el derecho de reacción. Eh, Hace 10 20 años hablar de secuestro, hablar de sicariato, eh, claro, ¿cierto? No era un tema, no era un tema desde el punto de vista delictual. Hoy en día el problema está en que esto se normalice. Ese es el problema. Cuando a ti, en tu caso, ¿cierto? Ya no te provoque asombro el secuestro, que no te provoca asombro el sicariato, que, ojo, ya eso es delicado. Cuando la sociedad quiere entender que ya es normal, siendo que no es normal, es porque hay algo que claramente no está operando, no está funcionando. La típica frase del pan de cada día. Claro, entonces, insisto, ahí debe existir cierto una revisión, pero ya, si usted me dice, profe, tendríamos que reformar o reestructurar todo, no creo que esa sea la solución. Yo creo que quizá la solución por otra arista. Eh, yo quiero entender que como sociedad estamos al debe en muchos aspectos, y uno de esos aspectos, a mi entender, eh, son los derechos desde el punto de vista social o las garantías sociales que estamos otorgando. Eh, y esto es una pregunta, ¿cierto?, que alguna vez uno la planteó en clases, que lleva a nuestros estudiantes, no a nuestros estudiantes, que lleva a nuestros jóvenes a optar por caminos más fáciles, por sobre el camino tradicional, que es el estudio, que es el trabajo, que lleva, ¿cierto?, a nuestros jóvenes a optar por otro tipo de caminos que eventualmente, ¿cierto?, lo lleven a algo más fácil. Yo creo que ahí la respuesta es más social que desde el punto de vista jurídico, claro, porque uno podría decir, ya, que se endurezcan las penas, sí, pero yo creo que aquí el problema es de fondo. Yo lo veo así. Eh, Aquí hay un concepto, ¿cierto?, de educación. Eh, Aquí hay un problema de este estado, ¿cierto?, como de este estado presente, eh, que va más allá, insisto, va más allá de endurecer las penas. Yo creo que aquí hay un factor que no estamos apreciando, y que en lo personal yo creo que está directamente dirigido a lo que es la educación, el preocuparse, por ejemplo, de nuestras nuevas generaciones, de nuestros niños, ¿cierto? Yo creo que eso es más que reestructurar todo y comencemos, ¿cierto?, a aplicar sanciones, condenas. Eh, es así, ¿cierto?, como lo veo. Y evitar, ¿cierto?, que se produzca eventualmente una crisis de carácter social. Claro, volviendo al caso Matute, sabemos que existieron demasiadas falencias investigativas. Ujú. Eh, ¿Cómo esto afecta al fondo del caso, la tramitación, las pruebas? O sea, claramente afecta porque debemos recordar que el juez para resolver eventualmente, ¿cierto?, se basa precisamente en la investigación que se está realizando. Eh, entonces, claro, aquí claramente existieron falencias, sí, porque, bueno, desde el punto de entender de que no existen responsables. Eh, Ahora, claro, uno me acuerdo que leía en titulares de la época el crimen perfecto, cosas así, que a mi entender no va por ahí el tema. Yo creo que va por un tema netamente investigativo y que en definitiva, cierto, no se pudo llegar, cierto, a las conclusiones debidas. Yo creo que más que todo eso. Igual impactante y grave decir que fue un crimen perfecto. Y claro, por eso, y es así como y volvemos, ¿cierto?, a la pregunta anterior, ¿cierto? La prensa, ¿cierto?, te indicaba ese concepto, eh,
pero yo sigo insistiendo, aquí más que eso, yo creo que va a un tema netamente investigativo e institucional. Yo lo veo así. Exactamente. Porque igual, volviendo a los hechos del caso original, el caso no lo encuentran por vía investigativa, solamente aparece flotando en el río. Lo que igual genera como un juzgamiento al proceso investigativo de decir, tantos años han pasado y no buscaron de manera correcta y lo debieron encontrar flotando. Claro, es que yo sigo insistiendo, ahí la arista o las decisiones que quizás que se tomaron claramente no fueron las acertadas y que nos lleva a esto, a este tipo de conclusión. Eh, el problema es que evitar, ¿cierto? A toda costa que se vuelvan a repetir casos así, pues no esperemos que no sea evitar, ¿cierto? Que se pudiese, ¿cierto?, repetir un caso similar y que en definitiva no se encuentren responsables, que yo creo que eso es lo que mayormente llama la atención, ¿cierto? No hay responsable, que se determine, o sea, se determinó prácticamente casi todo, excepto, ¿cierto?, quienes fueron los que cometieron dicho delito. Exactamente. Y como hablamos de no volver a repetir, hoy día las policías están preparadas para, en caso de que Chuta, esto suceda, reaccionar de forma más rápida. esa pregunta conlleva, cierto, mucha arista, y uno también ahí uno tiene que ser responsable. Yo no le puedo decir a usted si las policías, cierto, están preparadas o no en ese aspecto. Lo que uno puede entender, cierto, que existe una normativa como tal, existe un procedimiento, existen órdenes que se deben efectuar y ejecutar, pero también, claro, no me atrevería a decir si estas están preparadas o no para los casos, cierto, que eventualmente, cierto, se le vayan presentando. Exactamente. Es algo un poco complejo de responder. Claro, porque efectivamente pues, eso nos lleva a un juicio que, eh, en mi caso, cierto, yo no tengo las herramientas para indicarle si sí o no. En ese caso, cierto, te podría hablar, claro, podríamos entender o escuchar quizás la respuesta de algún experto, cierto, precisamente en la materia, e indicar si están o no las herramientas suficientes. Exactamente. Pero insisto, este es un tema que no deja de ser interesante, que no deja, cierto, de mantenerse, cierto, en el colectivo, y es precisamente es precisamente está relacionado con la búsqueda de los responsables, que yo creo que eso es lo que la ciudadanía, cierto, espera, las responsabilidades y las penas y las condenas, cierto, que eso conlleve. Cuando no existe precisamente ello, yo creo que existe una fractura claramente institucional que, queramos o no queramos, va a repercutir en la sociedad. Dentro de lo que yo podría opinar, dentro de lo que he Ujú. visto la sociedad espera casi inmediatez. Si se tiene un posible imputado, ya le están haciendo el juicio de culpable. Pero es que eso Eso es lo también es lo que nosotros conversábamos al comienzo del programa. Ojo con eso, o sea, dedicado. no, y aparte también que, insisto, va a depender exclusivamente uno del cómo esto se presenta. Eh, este es un caso este es un caso particular. Cuando hablamos acerca precisamente de la formalización, muy poquita gente, incluso en sus casas, entiende lo que es el concepto como tal. Eh, para mucha gente la formalización es igual condena, está condena. Entonces, también ahí pasa también por un tema de educación, ¿cierto? Respecto, ¿cierto?, precisamente de la sociedad, y a su vez también hay un tema de responsabilidad del cómo, y volvemos a foja cero, ¿cierto?, del cómo estos casos, ¿cierto?, se presentan precisamente a lo que es el grupo social en sí. Entonces, insisto, hay que tener cuidado. Uno como estudiante de Derecho, como abogado, debe entender que existen procesos, que existen instancias, que existe precisamente un aparataje jurídico que se encarga, ¿cierto?, de
llevar a cabo precisamente este tipo de investigaciones y que debemos estar, ¿cierto?, siempre a la espera de cuáles van a ser precisamente los resultados de lo que arroje y eventualmente, ¿cierto?, el actuar que lleva adelante Fiscalía. Ujú. Así que eso también es clave desde ese punto de vista. Claro. Dentro de todo, el caso Matute Jones, la figura de Jorge, Ujú. ¿cómo la consideramos hoy en día dentro de lo que es lo jurídico? Bueno, estamos hablando, ¿cierto? Aquí, o sea, si lo queremos ver desde este punto de vista, eh, bueno, aquí claramente la figura, ¿cierto? Aquí existió un homicidio, eh, claramente hay víctimas, ¿cierto?, respecto de ello, eh, pero yo sigo insistiendo, aquí el problema mayor, y es por lo que uno, ¿cierto?, ha ido viendo durante el tiempo, es la no respuesta o quizás lo que efectivamente lo que la familia busca y ojo que busca hasta el día de hoy, que es justicia en manos de los responsables y que esto no quede en la impunidad. Eso es lo Ujú. que yo puedo decir. Una pregunta que va a ser un poco igual compleja de responder, pero ¿se abordó el caso con el rigor correspondiente tanto de la justicia? Que yo sigo insistiendo, si aquí hay un tema investigativo, ¿cierto? Hoy en día, cuando ya se han entregado mayores antecedentes, la hipótesis, ¿cierto? Me parece que hubo tres hipótesis, después de ello apareció una cuarta hipótesis, eh, no existía, ¿cierto?, una concordancia precisamente a las investigaciones que se estaban haciendo, eh, pero si lo queremos ver así, claro, existe, quedamos al debe, ojo, y quedamos al debe como Estado y como institución. Y hablando del Estado, ¿qué responsabilidad tiene el Estado al ver que no hay una condena responsable? ¿Tiene alguna responsabilidad? Es que el Estado como tal no tiene un tipo de responsabilidad en sí, porque se entiende que este poder estaba, ¿cierto? Funcionó, pero aquí hay responsabilidades que van desde, insisto, desde, desde quienes, ¿cierto?, llevaron a cabo el caso, desde quienes efectuaron las investigaciones, pero como Estado como tal, claro, quizás puede existir quizá una responsabilidad desde el punto de vista social, pero de que las diligencias se hicieron, sí, que estaban las herramientas, sí. Ahora, el problema de esto, o lo que yo puedo ver, es que estas diligencias no se hicieron con el debido tiempo, o con la debida mesura, o diligencia, ¿cierto?, que uno esperaría. Claro. El, a pesar de que uno hoy en día ve en el proceso penal que el Estado tiene una figura un poco más imponente. Es que, claro, como Estado, que debemos entender, ¿cierto?, que dentro de este Estado está compuesto por diferentes elementos y diferentes estructuras, y frente a ello, si lo queremos, si queremos ver algún tipo de responsabilidad, claro, la responsabilidad podríamos entenderla desde el punto de vista jurídico en respecto, insisto, a las investigaciones que se llevaron a cabo, a las diligencias, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Que existe un homicidio, que este homicidio, ¿cierto?, fue ocasionado por un tercero y que lamentablemente, ¿cierto?, no se obtuvo claridad o eh, bueno, claridad respecto de quiénes fueron los que lo cometieron, quién fue o quiénes fueron los que lo cometieron. Exactamente. Me gustaría tomar una palabra un poco compleja, que hoy en día, hablando del Estado, responsabilidad, persecución penal, y esta palabra fue dicho por el presidente Boric, le vamos a perseguir con el poder del Estado. Le vamos a dejar caer todo el poder del Estado encima de ustedes. Sabiendo, Claro, eso dice relación directa, ¿cierto?, a lo que conlleva precisamente las condenas que esto lleva asociado, ¿no? Aquí también eso no podemos caer, ¿cierto?, en ciertos conceptos, es decir, claro, el concepto de vamos a dejar caer el Estado. Efectivamente, o sea, las instituciones que forman parte deben actuar y deben funcionar. Ya, también esto es importante, ¿no? Uno no puede crear una nueva normativa de acuerdo a lo que ha ocurrido. Existen tribunales que están de forma previamente constituidos, existe una ley, ¿cierto?, la cual se tiene que aplicar. Ahora, claro,
que él lo indique, claro, es una señal de decir que las instituciones, ¿cierto?, van a afectar su trabajo, no porque lo indique el presidente, esta, ¿cierto?, no se va a llevar a cabo, no se va a realizar. Pero claro, cuando si usted me dice que eso es lo que indica el presidente, desconozco cuál es el objetivo, el concepto que él quiere dar. A mi parecer, el Estado, y en este punto de vista la institución, el Poder Judicial está funcionando y el Poder Judicial se tiene que regir a lo que existe. No se puede crear algo nuevo de acuerdo a lo que indique un presidente, no solo un presidente, un ministro, un político en sí. Las herramientas están y precisamente el Estado es el que tiene que actuar y funcionar. Exactamente. Damos por cerrado el caso ya, Matute, dentro de este análisis de la problemática social, jurídica. ¿Qué caso a usted le parecería interesante analizar? Bueno, más que caso interesante analizar, a mí lo que siempre, bueno, lo que a uno le parece, ¿cierto?, es el cómo, y volviendo, ¿cierto?, al gran tema, ¿cierto?, que en alguna vez estuvimos conversando, eh, el cómo, ¿cierto?, los medios de comunicación puedan o no entender y a su vez también, de acuerdo, ¿cierto?, el cómo se presenta, eh, dar o no algún tipo de claridad respecto de casos fullados que hoy en día, ¿cierto?, hemos estado viviendo o entendiendo. O sea, uno de estos casos que a mí siempre se me viene a la cabeza el caso Monsalve. El cómo se ha manejado desde el punto de vista investigativo, que es una cosa, pero a su vez también el cómo se ha manejado desde el punto de vista de los medios. ¿Cuántos casos Monsalve eventualmente, ¿cierto?, no existen? Y la preponderancia, ¿cierto?, que se le da a este en particular. Claro, ahí pueden haber muchas aristas, un punto de vista político, ideológico, etcétera, pero no dejar de mencionar que, y sigo insistiendo, es el cómo se muestra a la sociedad toda, ¿cierto? Y eventualmente cuáles podrían ser los perjuicios que esto conlleven, ¿cierto?, aparejado para los intervinientes precisamente de las causas. La filtración, por ejemplo, de lo que son las conversaciones. Insisto, no deja de ser interesante, pero a su vez también uno deja de tener cuidado y lo trata de mirar, ¿cierto?, desde un punto de vista quizá un poquito más académico y entender de que cuáles son, y volvemos a lo mismo, cuáles son estos límites. ¿Cuáles son estos límites? Buen tema para analizar. Uh-huh. Muy buen tema. Así es. Así que, ¿le parece que terminamos el capítulo? Sí, oye, muchas gracias por la invitación. Espero haber contribuido un poquitito, ¿cierto?, al tema en cuestión. Espero también haber aportado de ciertas aristas y ciertas aristas, ¿cierto?, en las cuales uno no es experto. Pero bueno, se agradece, ¿cierto?, esta instancia y encantado, ¿cierto?, de venir las veces que usted sienta que es necesario. No, al contrario, es un agrado invitarles y tenerles en este espacio. Usted lo recalcó. Estos espacios también crean universidad Así es, pues. y genera también espacios de opinión para otros estudiantes, para las personas que nos ven en sus casas que no son estudiantes universitarios. Porque esto del programa ya también ha alcanzado otro límite, ya que fue fuera de lo académico. Ah, mira, qué maravilloso. Así que, y espero también motivar, y no solo, bueno, motivar a la comunidad estudiantil en general, motivar a nuestros estudiantes de derecho, bueno, periodismo está acá instalado, de trabajo social, ¿cierto? Que se motiven, que presenten proyectos, ¿cierto? A la radio tiene las puertas abiertas para ustedes, y qué bueno y qué rico, ¿cierto?, que estas instancias las podamos ir generando, porque sigo insistiendo, esto es hacer universidad. Solo como dato, recuerdo que yo en primer año también tuve un programa de radio, ¿cierto?, en esta misma universidad. En ese tiempo el director, ¿cierto?, de la carrera de periodismo era, bueno, un gran profesor a quien falleció hace poco, a quien yo le tengo mucho cariño.
don Sebastiano Bertolone era, cierto, que en paz descanse, era el director de la carrera. Él fue, cierto, el que nos abrió también las puertas eh, para que siguiéramos adelante, y uno va entendiendo, cierto, que y también yo sigo insistiendo y lo extiendo, el apoyo por parte de lo que son las autoridades, desde el rector, cierto, hacia abajo. Usted lo ha podido, cierto, claramente notar. O sea, nuestra idea es que esto se genere, que se siga expandiendo, porque, insisto, es una de las formas de la comunicación, cierto, que tenemos. Y precisamente uno propende esto, a la libertad, cierto, de poder comunicarnos, emitir todo tipo de opinión, siempre, yo sigo insistiendo, siempre con los límites y los resguardos que a su vez también son los debidos. Exactamente. Ahora también vamos a hacer una invitación al público. Vamos a hacer una gran invitación al público porque quiero que dejen en los comentarios de este video qué casos les gustaría analizar o qué temáticas les gustaría ver nuevamente en este programa. Así que con eso damos el gran cierre y nos vemos en un próximo capítulo de Relevancia Nacional. Muchas gracias, que esté muy bien.